Queridos amigos, el día de hoy vamos a hablar de estas dos criaturas, Alexander Dworkin e Irina Kremenowska. Pero para ello necesitamos hacer una pequeña introducción. Esas dos personas han cometido fechorías contra Alatra, pero también contra el pueblo ucraniano. Ese conflicto entre Rusia y Ucrania tiene un trasfondo. Pero miremos a Alatra. Alatra nace en Ucrania. Sí, el país que fue declarado por la ortodoxia rusa y Razir, los anticultistas, como una secta. Sí, como lo oyen, ese conflicto nace porque Ucrania es declarada una secta por el anticultismo de Rusia bajo el abrigo de la ortodoxia rusa. Llaman al pueblo ucraniano satánico y caníbal. Los ortodoxos, mírenlo acá, que todo el país es una secta. Observen. ¿Ustedes creen que este conflicto es político o religioso, amigos? En Rusia se persigue a toda la religión y movimiento espiritual que no sea la ortodoxia, porque esa es la única verdad, según ellos. Por lo que se encarcela a los testigos de Jehová, a los pentecostales, cienciólogos, a los Hare Krishna. Por eso han sido condenados en la Corte Penal Internacional por la violación a los derechos humanos. Pero recordemos que dijo la asesora de Biden, el anterior presidente de Estados Unidos. And the last thing I'm going to say is this. We have to stand strong against this evil. There's a verse of scripture, Ephesians 6:12, and it says, "We wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers and rulers of this dark world. And we wrestle against spiritual wickedness in." Pero sigamos ahora con Alatra, que nace en Ucrania y se extiende por 180 países, pues todas las personas queremos vivir en un mundo hermoso y en paz, basados en valores de amor, respeto y amistad. Eso es Alatra, amigos. Alatra y su parte científica siempre ha abordado los temas científicos sobre el cambio climático. Creó una tecnología experimental para contener la pluma magmática siberiana que tiene el poder de desvivir a toda la vida sobre el planeta. Pero al iniciar a hablar sobre el cambio climático, entre otros temas, a Rusia no le gustó. En Rusia, por la orden de este señor Alexander Dworkin, esta criatura que tiene problemas mentales inicia su persecución contra Alatra. Y en Rusia es expulsado a Alatra por considerarla una secta. Y la tecnología que fue creada para contener la pluma magmática siberiana debía retirarse. Así que lo que pase hoy se lo debemos a ellos. Todo es obra de Alexander Dworkin, auspiciado por la religión ortodoxa y el gobierno ruso. En esta persecución detienen a nuestros participantes. Además les hacen fechorías, violaciones a los derechos humanos y los condenan no solo injustamente, sino con pruebas dudosas. Ahora, lo más gracioso. Observen esas condenas. ¿Por qué son condenados nuestros participantes? Por publicar videos sobre el clima. Si creen que en Rusia las personas son libres, están equivocados. Pero no sancionan a los canales de televisión que desinforman y mienten. Les dicen a los rusos que Egon Cholakian, por ejemplo, es una creación de inteligencia artificial. Escuchemos. Los expertos califican el deepfake creado por los sectarios como una de las manipulaciones digitales más sofisticadas de la historia. Pero yo misma estuve en República Checa en la cumbre de Alatra en 2024 con el doctor Egon Cholakian. Puedo dar fe de que es real, tan real como tú y como yo. Pero luego de esta fechoría en Rusia, Razir y sus agentes, en este caso Irina Kremenowska, entre otros, logran que la justicia en Ucrania realice operativos y allanamientos a los participantes de Alatra. Intentaron 4 veces hacer esas fechorías, encarcelarlos injustamente y acusarlos de ser una secta rusa. Gracioso, ¿cierto? En Rusia dicen que es una secta ucraniana y en Ucrania dicen que es una secta rusa. La artífice de todo esto se llama Irina Kremenowska. Es una agente de Razir. ¿Recuerdan lo ocurrido en Alemania y el Holocausto? Este señor bigotón, queridos amigos, quería una raza perfecta e hizo una lista de organizaciones religiosas y privadas que debían ser exterminadas. Dworkin ha seguido lo aprendido en la Alemania y, igual, creó una lista que ustedes pueden verificar. Es igual. Pero tranquilos. Por ejemplo, ahora en Ucrania Irina Kremenowska está siendo investigada por traición
Pues recuerden que esta señora agente de Rarcis no solamente persigue a los salatrianos, sino que apoya la invasión de Rusia a Ucrania, al igual que la ortodoxia. Sí, en vez de estar predicando sobre el amor de Dios, están dedicados a esto. Este señor de Dworkin está diagnosticado con enfermedades mentales, pero esta señora no se queda atrás. ¿Cómo les parece que en una entrevista en Ucrania esta criatura manifiesta que suministra medicamentos de tuberculosis a los perros callejeros para desvivirlos? Esto les da convulsiones y sufren mucho. Fue denunciada por esta fechoría con su socio. Este señor dice que su quejido es una sinfonía para ella, que es igual que desvivir a una cucaracha. Creo que no menos de 100 perros murieron en una semana o semana y media. Cada día 5, 7, 10. Pues, considerando sus... No se van a detener en los perros. Van a querer ir más allá. Empezarán a limpiar las calles de personas que, según ellos, se comportan mal o que no tienen hogar. Es abogada, trabaja en un instituto en Kiev, está escribiendo una tesis. Lo más terrible es que la propia Irina está convencida de que actúa. Irina Kremenovska, buenas tardes. ¿Usted entiende las reacciones de la gente? No del todo. Me pregunto, ¿usted ve los perros? Así como a ratas, cucarachas, mosquitos. No, pare. Y perros. Quiero leer en voz alta lo que esa persona escribe en las redes sociales, en Facebook. ¿Es Irina quien escribe eso en redes sociales? Sí, es Irina, exactamente. He entornado la ventana y estoy escuchando atentamente. Escucharé los gritos de hola, arcoíris. Hablar de las sinfonías llevaría mucho tiempo. En resumen, a veces pueden durar bastante y otras veces no las hay. Una vez, en la casa de campo, ofrecía una manada de nuestra calle por la mañana, apenas llegué, alrededor de las 8. La sinfonía, más bien un coro, empezó después de las 10 y duró 2 horas. La señorita lo disfruta. ¿Usted de verdad considera que el aullido de un perro moribundo es una sinfonía? El principal torturador de animales del país, Alexei Sviatogor. Buenas tardes. Siéntate. Cuando lo ve, ¿qué hace? Cuando lo veo, si tengo conmigo, le doy salchicha de hígado que contiene un medicamento. ¿Con qué derecho toma la decisión de darle a un perro un medicamento que inevitablemente le... ¿A cuántos perros les ha dado esa sustancia? No lo recuerdo. ¿Cientos? Digamos, varias decenas. Varias decenas. No lo recuerdo. Bueno, para empezar, está mintiendo. Le diré más. Incluso vi una entrevista en la que usted dijo que había matado más de 1000. Bueno, no lo recuerdo. Ahora, gracias a las labores de la policía de Ucrania, está siendo investigada por trabajar con Rusia para desestabilizar a Ucrania. Pero amigos, recordemos que estalla entonces el conflicto de Rusia y Ucrania contra Ucrania. Y qué casualidad que bombardean la casa de nuestro participante y científico de Alatra, el estimado Igor Mikhailovich Danilov, un científico a quien le debemos tanto como humanidad. Pues gracias a sus descubrimientos y a su tecnología para contener la pluma magmática siberiana, no había sucedido una tragedia hasta hoy. Pero, amigos, el descrédito de Alatra, para que no nos escuchen, para que no escuchen la verdad sobre el cambio climático, ha sido brutal. Han pagado cantidades de dinero para que no se nos escuche. Pero bueno, retomemos, amigos. ¿Recuerdan lo ocurrido en Alemania y el Holocausto? Este señor bigotón, queridos amigos, quería una raza perfecta e hizo una lista de organizaciones religiosas y privadas que debían ser Dworkin ha seguido lo aprendido en la Alemania y igual creó una lista. Es igual, pero tranquilos. Por ejemplo, ahora en Ucrania Irina Kremenovska está siendo investigada por traición. Miren todas las creaciones malvadas que han realizado, no contra Rusia, contra la humanidad. Miren, por ejemplo, esta guía para ciudadanos de Ucrania sobre cómo organizar la resistencia al gobierno títere de Kiev. ¿Ustedes creen, amigos, que la ortodoxia no debería estar hablando del amor de Dios, de las enseñanzas de Jesús, de amar a Dios y a amar al prójimo como a sí mismo? No. Miren las fechorías que están haciendo. Amigos, esto no es lo único que han hecho. Miren, por ejemplo, lo que dijo el patriarca Cirilo de la ortodoxia rusa durante el Congreso Catedrático que tuvo lugar el 27 de marzo de 2024 en el Salón de los Concilios Eclesiásticos de la Catedral de Cristo Salvador en Moscú. Desde una perspectiva espiritual y lo moral,
la OME, es decir, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, porque me sancionan si lo digo completo, es una guerra santa, en la que Rusia y su pueblo, defendiendo el espacio espiritual unificado de la Santa Rus, cumplen la misión de contener, protegiendo al mundo del embate del globalismo y la victoria de Occidente que ha caído en el satanismo. Amigos, esto es lo que dice el patriarca de la ortodoxia rusa, justificando lo injustificable. Amigos, estos conflictos son religiosos o políticos. Hay que despertar e investigar. Amigos, investiguemos. ¿Qué pasa realmente? ¿Por qué silencian a la Alatra? ¿Saben por qué? Porque habla del amor al prójimo, de cómo salvar a la humanidad del cambio climático. Es el único movimiento de voluntarios aquí y ahora que investiga el cambio climático y las soluciones sin recibir dinero de nadie. Lo hacemos por amor a la humanidad. Con todo y cada uno de nuestras acciones, las hacemos con nuestros propios recursos. Por eso podemos decir que estamos por fuera de la religión y la política. Amigos, el mundo está despertando y está viendo el peligro de este grupo anticultista que ya tiene tentáculos en todas partes, en todo el mundo. Amigos, ya en Ucrania, en Bulgaria, en Suecia, Noruega, Finlandia, República Checa, Francia, Alemania, ya se dieron cuenta de lo que está pasando con la ortodoxia rusa. Te voy a dejar los links aquí en la descripción para que tú mismo lo mires y lo investigues. ¿Qué está pasando realmente entre Rusia y Ucrania? ¿Por qué es la desinformación? ¿Por qué el anticultismo se ha ensañado contra Alatra y sus participantes que son perseguidos en varios países? Necesitamos con urgencia buscar soluciones frente al cambio climático. No es hora de dividirnos por religiones o política. Este planeta es un barco donde estamos todos y se hunde. No pueden haber diferencias entre nosotros, ni de religión, ni de geografía, ni de política. Solo debemos tener un objetivo como humanidad y a remar. Remar en este bote, salvar la única casa que tenemos. Por eso el 22 de enero se llevará a cabo una conferencia en el Capitolio de Washington de diplomáticos espirituales organizado por el asesor espiritual de Donald Trump y Alatra. Es momento de la unidad y de remar. Remar, amigos, significa ayudarnos a difundir la información que llegará a manos de aquellos que buscarán las soluciones al cambio climático y a la supervivencia de todos. El cambio climático no da espera, amigos, no da espera. La progresión de los desastres climáticos, el aumento de los terremotos de foco profundo. En Colombia, nada más ayer, hubo un terremoto de foco profundo de 635 kilómetros de profundidad. El magma desde las profundidades quiere ascender, amigos. Por eso la activación volcánica. Y no ocurre solo en Colombia. Cualquiera de nosotros puede encontrar la solución y por eso es tan importante que compartamos la información. Remar ahora significa compartir la información. Ayúdanos a compartir la información. Esta conferencia del 22 de enero es demasiado importante. La unión de los diplomáticos espirituales. Porque Dios es uno, amigos. Es el Dios del amor. Nos enseñó que amar al prójimo es amarlo a Él. Por eso, sin importar la religión que tengas, la creencia que tengas, estás invitado a esa conferencia. Así que, queridos amigos, muchas gracias y los invito a compartir la información.